Buenas noches. ¿Quieren conocer las claves de la semana en menos de 10 minutos? De Verdad Televisión se las contamos todos los viernes a las 9 de la noche. Soy Joan Encuñat y esto es 7 días. Vamos allá. Empezamos con dolor y lucha. Y no es el título de una película, más bien una declaración de intenciones. Ninguna persona de bien ha dejado de sentir dolor por las niñas asesinadas en Tenerife por su padre, Ana y Olivia. Todo el mundo ha sentido dolor y respalda a su madre. Lo mismo ocurre con los crueles asesinatos de Rocío, Elena, Alicia y de una anciana en Moratalaz. Pero también ha sentido lucha. La lucha que permite que se establezcan las leyes y las condiciones para que la violencia machista disminuya, cuanto antes, y si es posible, drásticamente. La violencia machista es siempre repugnante en cualquier grado, pero la llamada violencia vicaria es realmente despreciable, porque se hace daño a la mujer asesinando algo más preciado que su propia vida, sus hijos o sus hijas. En lo que va de año, 4 asesinatos. Y si contamos desde el 2013, los infanticidios se elevan a 39. No son sucesos, no son casos aislados. No olvidemos que si hemos llegado hasta aquí, si existe la capacidad de respuesta que vimos la semana pasada, cuando se conoció la noticia del descubrimiento del cuerpo de Olivia, es gracias al movimiento feminista, en todas sus formas, con todas sus orientaciones. Un movimiento que nos ha permitido levantar un muro frente al machismo y que sobre él debemos seguir luchando. Los indultos. Un tema que divide a la sociedad. El gobierno va a conceder indultos a los dirigentes independentistas condenados y encarcelados por el 1 de octubre. Hay quien está a favor y quien está en contra. Y hay buenos y malos argumentos en ambas posiciones. Hay que entender las dudas que sobre este tema están manifestando quienes se oponen. Evidentemente, sus razones se basan en criterios democráticos. Así que lo peor siempre es la división que provoca esta cuestión. Pero lo cierto es que los indultos son útiles para defender la unidad y la pacificación democrática de Cataluña. Son útiles para desmontar el procés y para denunciar su carácter antidemocrático. El 1 de octubre fue una auténtica estafa antidemocrática y no debemos olvidar que son los Puigdemont de JxCat quienes han dicho que, y cito textualmente, los indultos son una rendición y para mantener el conflicto hay que mantener abierta la vía judicial en Europa. Consideran que algunos líderes del procés estén presos actúa como un factor de cohesión y movilización de las fuerzas independentistas, incluso por encima de su unidad real. Los indultos son útiles para la unidad, el progreso y la democracia en Cataluña. Velocidad diplomática. En menos de un minuto se restablecieron relaciones con los Estados Unidos. Se preparó la cumbre de la OTAN del 2022 y dio tiempo a hacer un pequeño repaso de la situación internacional. Menudo el encuentro entre Sánchez y Biden. ¿Miente el gobierno? ¿Ha utilizado el presidente Sánchez algunos trucos de expresión rápida? La verdad es que pienso que no. La respuesta es más elemental de lo que parece. Nuestras relaciones son largas y muy estrechas. Los pactos estaban establecidos y solo faltaba a la vieja usanza que los jefes se dieran la mano. Hagámonos 5 preguntas. Primera, ¿por qué hay que criticar el tiempo y no denunciar el contenido del encuentro? Segundo, ¿por qué se nos presenta a Biden como un presidente socialdemócrata cuando representa a la potencia más importante del planeta? Tercero, ¿no fue a la cumbre de la OTAN a llegar a acuerdos militares donde nuestro papel es de subordinación y a plantear que se articule un frente mundial contra China? Cuarta pregunta, ¿no ha prometido un cambio en los compromisos de Trump respecto al Sáhara, a la vez que alienta al gobierno de Israel para que ataque militarmente a Gaza? Y última pregunta, ¿por qué nos quieren confundir con el tiempo y por qué se tiene que burlar el Partido Popular y todos los dirigentes del partido de Aznar de la brevedad del contacto?
Ellos entienden muy bien por experiencia propia lo que es compartir la mesa donde apoyar los pies para servir de comparsa a un presidente norteamericano. Nos suben la luz porque es una necesidad imprescindible y es intolerable. Llevan más de 15 años imponiendo una de las facturas de la luz más caras de Europa y ahora se multiplica el atraco al bolsillo de la ciudadanía. Es justo reclamarle al gobierno, hay que hacerlo, pero son las eléctricas quienes se benefician de esto. Nos lían con tecnicismos cuando no hay explicación para exprimir a quienes dependemos de un bien tan básico en un momento tan difícil como es este. Las eléctricas no se merecen más que el más absoluto rechazo social contra una subida que se ensaña con la gente más desfavorecida. Según la Asociación de Consumidores Facua, vamos a acabar junio con un recibo un 45% más caro que hace un año. Casi 30 euros más para un recibo medio. Un auténtico asalto. Cambiemos este sistema de precios por horas y cómo se fija el precio de la luz. Bajemos el IVA de la luz, que está al 21%, como si fuese un artículo de lujo, cuando es un artículo de primera necesidad. En definitiva, rechacemos la subida, señalemos a quién se beneficia y exijamos medidas. Ahora es el momento de Perú. El triunfo de Pedro Castillo en Perú está muy por encima de lo que algunos sectores esperaban. El profe Pedro Castillo va a ser el nuevo presidente de Perú, un maestro de origen humilde al que le costó llegar a ser maestro. Y esto ha sido sobre la voluntad de más de 8 millones de votos, que no son solo de un sector del país, no es cierto. El candidato de Perú Libre ha recibido el apoyo de las organizaciones progresistas, de los sindicatos, de las zonas rurales, pero también de muchas ciudades que han marchado sobre Lima, la capital, para defender los resultados de las elecciones. Una victoria, la de Pedro Castillo, de alcance continental, en un momento de auge de las movilizaciones y fortalecimiento de los gobiernos progresistas en la región. Repasemos. Desenmascaramiento de la trama judicial contra Lula. Movilizaciones del pueblo colombiano que reclaman un avance democrático para el país. La victoria electoral del MAS en Bolivia de Evo Morales. El avance de Unión por la Esperanza en Ecuador de Rafael Correa. El referéndum que en Chile ha enterrado la Constitución de Pinochet. Las movilizaciones en Paraguay, Haití, etc. Está claro que es el momento de Perú. Bueno, y hasta aquí la actualidad de la semana en menos de 10 minutos. Aunque nos hemos dejado la elección de Ione Belarra como secretaria general de Podemos, el triunfo de Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, en las primarias del PSOE, la mejora de la incidencia de la pandemia, el avance de la vacunación, muchos temas. Ya saben, nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Soy Joan Encuñat y esto ha sido 7 días. Hasta la semana que viene.